Listo. Vamos a compartir pantalla. Ok. ¿Ves el PDF que está aquí en la pantalla? Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. sí, profesor. Bueno, estoy contestando ahora a tu compañero que dice, Yasmin se iba a conectar, me dijo. ok. Bueno, ya está. Vamos a quitar la publicidad de VM. Ahí está. Ok. La actividad de la semana es correspondiente a R. Cattell o Raymond Cattell, ¿cierto? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, Cattell es un teórico que nos acerca mucho a la definición o descripción de la personalidad ya desde una perspectiva biológica. O sea, no quiere decir que completamente Cattell hable de una definición biológica o una concepción biológica de la personalidad, pero por sus atribuciones y por sus aportaciones, de cierta manera es un teórico que nos lleva a pensar que la personalidad pues no es nada más algo que se encuentra pues sin ninguna forma, ¿no? Sino que tiene también una base biológica. De hecho, el siguiente tema ya tiene que ver con la biología de la personalidad. Pero bueno, Cattell fue casi casi así como un genio en muchos sentidos. Este señor, aparte de aportar una teoría de la personalidad, eh, él ofreció bases para poder evaluar la personalidad. Junto con Eysenck, Eysenck aportó mucho, ¿no? Pero todavía Cattell le dio como una mayor estructura a la evaluación de la personalidad. O sea, si no fuera por Cattell, yo creo que en estos momentos no podríamos contar con instrumentos que nos permitieran ayudar a evaluar personalidad o rasgos de la personalidad. Como se los había mencionado anteriormente, ¿te acuerdas cuando hicimos el dibujito entre todos de una figura humana? Y que hicimos como un simulacro, ¿no? De los significados y cómo se evalúa la personalidad a través del dibujo. Bueno, Cattell aportó mucho, no tanto en esa perspectiva del dibujo, sino más bien a través de una serie de pruebas que contemplaba reactivos, y esos reactivos eran enunciados a su vez que nos ayudaban a poder analizar los factores de la personalidad de las personas. Es decir, Cattell, la parte de explicar la personalidad, aportó en el desarrollo de pruebas o de instrumentos para evaluar la personalidad o los factores de la personalidad. Entonces, existen muchos libritos que nos ayudan a través de un cuestionario a poder evaluar la personalidad pues, de alguien, ¿no? En este caso, por ejemplo, alguna de esas aportaciones servirá cuando a ustedes les toque evaluar a alguna víctima o algún victimario incluso. ¿Sí más o menos vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, eh, este autor, si te fijas, dice que a través de su prueba, él generaba una metodología univariada contra la multivariada. Es decir, que él a través de la prueba para evaluar la personalidad utilizaba una serie de variables, las cuales
las cuales estaban perfectamente identificadas para poder entender cuáles son las características o en este caso factores de la personalidad del individuo. Y bueno, aquí en su análisis factorial, él lleva a cabo una estadística. Entonces, si te fijas hasta este punto, este autor ya comienza a manejar estadísticas. Si te fijas desde el principio, por ejemplo, cuando vimos la primera teoría de la personalidad del psicoanálisis de Freud, Freud jamás manejó estadísticas. ¿Me explico? Las estadísticas te permiten objetivizar la información, es decir, lo que todos pueden ver. La teoría freudiana podemos darle mucho crédito, podemos darle, interés en que son cosas que realmente pueden suceder, pero la evaluamos a través de la experiencia de nosotros. Pero en el caso de Cattell, o sea, no es nada más lo que nosotros percibimos o nuestra experiencia. O sea, con la de Freud podemos decir, sí es cierto, los niños en la etapa oral, ellos conocen el mundo a través de la oralidad, es decir, todos se llevan a la boca. Porque yo lo he visto con mis hijos, con mis hermanitos y todo, pero es experiencia, vaya, eso es empírico. Pero para Cattell, dice, espérense, eso no es suficiente. Se tienen que evaluar factores de la personalidad de manera objetiva, por lo cual se tienen que hacer una serie de estudios. Entre ese estudio viene lo que es la parte del análisis factorial, en donde se llevan a cabo o se procesa información estadística. Gracias a esa estadística, nosotros actualmente podemos aplicarles test o pruebas psicométricas para conocer la personalidad de los individuos. Si te fijas, cómo aquí ya va siendo cada vez más numérico y por ende, de cierta manera, más objetivo el análisis de la personalidad. ¿Sí más o menos nos va quedando claro eso? Sí, profe. Sí, se hace como que Nomás no somos nosotras dos. ¿Cómo? Pues si nomás somos nosotras dos en la clase. Déjenme ver quién entró. Es que no Sí. llegó notificación, profe, de Sí. que se inició la llamada. ¿No les llegó la llamada? No nos llegó. Yo me tuve que meter a Skype porque como me dijo la Yulisa que ya había empezado. Me quedé, ¿qué onda? A ver, déjame ver. Pero, por ejemplo, hay muchos que ya leyeron el mensaje, pero pues no han entrado. Ni modo, falta. Si no se apuran, falta. Bueno, les decía, muchachos, porque creo que después de mí tienen otra clase, ¿verdad? No sé. No. Di, buena pregunta. Criminalística, No, pero no nos dijo. Ok, pues pónganse abusados porque a lo mejor sí les toca la clase y no, nada más no le avisó. Bueno, ok, continuemos con la de nosotros. Hasta aquí sí queda claro que este autor, que Cattell, busca ya una descripción de la personalidad, pero también busca, como quien dice, medir, ¿no? Evaluar los factores de la personalidad a través de muestras estadísticas. ¿Sí más o menos se queda claro esa parte? Sí, profe. Sí, como que sí quiere que sea cuantificable, profe. Exactamente, esas son las palabras adecuadas. Lo que él busca es cuantificar la persona. ¿Qué más objetivo que lo que tú puedas contar? ¿Cierto o no? Porque, por ejemplo, puedo decirte yo, no sé, tus lentes son bonitos y tú te quedas con, ok, bonitos. Pero si, por ejemplo, yo te digo, tus lentes, no sé, del 0 al 10, yo le doy un 10, tomando en cuenta lo cómodo, lo atractivo, lo práctico, ¿verdad? Yo te pongo un 10. Entonces, el 10 tú ya dices como que es la calificación máxima que puedes tener de tus lentes bonitos, ¿me explico? Pero si yo nada más digo bonitos, pues bonito lo interpretas como tú quieres o como tu experiencia, ¿no? Pero ya con un número ya es muy diferente. Entonces, eso es lo que exactamente quiere hacer este autor. Como tú bien lo dijiste perfectamente, es cuantificar, ¿no? La información. Y bueno, además, con sus diseños factoriales, él utiliza
algo que se llama técnica R, que es esta parte. La técnica R es la forma habitual del AF. Ahorita les voy a explicar eso. Las variables se descomponen en factores que permiten analizar las conductas que tienen una relación funcional. Es decir, para Cattell, ¿cómo podemos analizar la personalidad? Porque la personalidad es un término súper complejo, ¿no? Es como decir, ¿qué es inteligencia? Inteligencia es un término muy amplio y cada uno de nosotros tiene una experiencia quizás diferente de inteligencia. Entonces, la personalidad, pues también es un término bastante ambiguo y es lo que él quiere, que no se caiga en la ambigüedad, sino que se pueda evaluar, que sea exactamente cuantificable, ¿sí? Y va a tener que utilizar acciones cualitativas, pero también cuantitativas. Entonces, con la técnica R, lo que él busca es que relacionar variables de conductas, es decir, la personalidad se tiene que manifestar de alguna forma. ¿Y cómo se tiene que manifestar? A través de la conducta. No hay más forma de medir o evaluar la personalidad que por la conducta, ¿sí? Si a alguien no se le ocurre evaluar la personalidad por la conducta, entonces no encuentra otra forma en cómo pudiera medir la personalidad, ¿no? Imagínense, dices, ¿cómo vas a evaluar la personalidad? Pues a través de la personalidad, sí, pero ¿cómo? No, pues no sé, pero en cambio si dices, voy a evaluar la personalidad a través de la manifestación conductual, dices, ok, entonces, ya sé que va a medir o va a evaluar, conductas que están relacionadas con la personalidad. Por ejemplo, si yo le digo, a Yulisa, Yulisa, en este momento quiero que evalúes la personalidad, y a lo mejor Yulisa va a decir, ok, ¿y cómo? Pues evalúala como personalidad. Y Yulisa me va a decir, pues sí, pero ¿cómo? ¿No? Pero en cambio yo le digo, Yulisa, vas a evaluar la personalidad a través de sus rasgos o a través de los rasgos. Y ya a lo mejor ya va a decir Luis, ok, pues un rasgo puede ser el temperamento, otro rasgo puede ser no sé, la ansiedad, o sea, qué sé yo, ¿no? Mándame. No, no, dale. Ok. Que sí. Entonces, a través de esos rasgos o a través de componentes es como se puede evaluar la personalidad. Entonces, Cattell inteligentemente dice, la personalidad no se evalúa nada más así, la personalidad hay que clasificarla, hay que acomodarla, ¿sí? Y en función de eso, ya sabemos. Es como, por ejemplo, si un maestro les dice, imagínense, ¿no? Que Jared les dice, muchachas, me van a hacer un ensayo un ensayo de Cattell. Entonces todas pues piensan, pues un ensayo es como pues un análisis y plasmas con tus palabras, pero puedes utilizar referencias bibliográficas. Entonces, ok. Y yo les digo a todos, ¿saben qué? Están reprobados. Sus ensayos no están bien hechos. Pero ustedes me dicen, profe, pero usted nunca nos dijo qué quería el ensayo. Pero yo les dije, sí, pero yo quería un ensayo. Pero ustedes me van a decir, pero no nos dijo cuáles son los criterios para evaluar el ensayo. Entonces, ¿ahí quién está mal, yo o ustedes? Usted. Exactamente. Usted. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque yo no les dije cómo. En cambio, si yo les digo, van a hacer un ensayo y aquí está la lista de cotejo o la rúbrica, qué sé yo, ¿no? Entonces, para poder evaluar, primer paso, ortografía. Entonces ya ustedes van a saber que, mi ensayo tiene que tener buena ortografía. Ok, segundo punto, que el tema esté relacionado con Cattell. Entonces, ok, entonces tengo que hablar de Cattell. Tres, que sea, que explique de manera clara las características del autor y sus aportaciones. Entonces ustedes ya van a saber, también mi ensayo lo tengo que enfocar a que explique lo que es la teoría de Cattell y cómo aporta esta teoría a la ciencia, ¿no? O a la psicología. Entonces, ustedes ya tienen más claro cómo hacer el ensayo y qué necesitan hacerlo para que pueda ser evaluado. Pero eso es una claridad y eso se cuantifica, ¿ok? El primer punto, si ustedes tienen ortografía, vale un punto. Si ustedes se enfocan en la teoría de Cattell, es otro punto. Si tienen un manejo adecuado de la información, es otro punto, y así sucesivamente hasta completar 10 puntos. Si uno les falla, pues no tienen 10, tienen 9. Pero ya tienen una cuantificación, ¿sí? Del ensayo. Entonces, es lo que Cattell quiere hacer.
No quedar suspendido a una interpretación personal sobre personalidad, sino que sea una interpretación cuantitativa y que no haya motivos para que se mezclen cuestiones personales. Porque, ojo muchachos, uno de los más grandes problemas es cuando tú evalúas personalidad, es que a veces involucras tu personalidad en la personalidad o en la evaluación del evaluado. Entonces, imagínense, yo no consigo un psicólogo forense que un día, no sé, el juez pida que un violentador, un padre que violenta a su tenga que ser evaluado psicológicamente. Imagínate, Yulisa, que te toque evaluar a un padre violento y que al evaluarlo tú te identifiques y digas, ay, se parece al papá de una amiga, ¿no? Y que le hacía, entonces tú empiezas a mezclar tu experiencia, tu vivencia al momento de evaluar a él, porque te mueve emociones. Entonces, imagínate, obvio que ya no sería una evaluación tan objetiva, ¿me explico? Pero sin embargo, a través de pruebas, a través de técnicas como las de Cattell, que te dicen, lo, cuando él ponga A, vale 3 puntos, cuando él ponga B, vale 2 puntos, cuando ponga C, solo vale 1 punto. O sea, ya está normado. Ahí no importa si tú estás de buenas, estás de malas, si te cayó bien el agresor o te cayó bien. Tú nada más vas a poner... Sí. Mándeme. Está proyectando algo, es que veo todo negro, ni siquiera veo nada. Según yo estoy proyectando un PDF, ¿no se ve? No, yo no lo veo, Sí, sí se profe. ve, profe. Sí. No, yo no. Yo sí. Yo veo todo negro. Veo la pantalla gris, de hecho. Lo veo. Salte y métete, cielo. ¿Mande? Salte y te vuelves a meter. Ok, ahí voy. Voy a salir. ¿Ahí lo ven todos? No, profe, yo no veo nada. Yo ¿Los sí. demás? Sí, profe. Yo sí. Sí. ¿Sí? Yo sí lo veo. Sí. Vale. Ok, sí, tendrías que salir poquito y te vuelves a meter. Ok, está bien. Voy a hacer Vale. eso. ¿Hasta aquí vamos bien, muchachos? Sí. Obvio. Sí, profe. Ok, entonces, fíjense qué tan importante es lo que nos maneja este autor, porque de cierta manera nos ayuda o nos salva mucho la chamba, los psicólogos, una prueba psicométrica de la personalidad. Porque, por ejemplo, la que vimos en algún momento en Macover, que es la de la figura humana, que hicimos una practiquita así chiquita en el pizarrón, ¿se acuerdan? Ese tipo de técnicas, si tú no eres objetivo, si tú no eres ético, si tantas cosas, puede ser que llegaras a cometer el error de proyectar tus rasgos en la persona y terminas mezclando los tuyos en la evaluación de la persona. Es por eso que, por ejemplo, cuando hicimos esa práctica que les decía, ustedes van a aprender estas técnicas. Y lo primerito que les va a decir su maestro o su maestra que les enseñe estas técnicas proyectivas, lo primerito que les va a decir, como es práctica, háganla bien, pero tomen en cuenta que es una práctica y que habrá errores. Errores que ahorita como alumnos se vale cometer, pero cuando ustedes se egresen como profesionales no podrán cometer porque ya lleva implicaciones legales. Segunda regla, no se lo apliquen a personas cercanas, no se lo apliquen a novios, a parejas, a esposos, esposas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque pueden cometer el error de mezclar la parte emocional de ustedes en eso. Imagínense que estén evaluando y se les ocurra evaluar a la novia o al novio y que le empiecen a salir cosas como inestabilidad emocional, dudas, conflicto con la figura femenina, bla, 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 y de repente digan, chin, ahora entiendo por qué es tan amargado, ahora entiendo por qué es bien seco, y ahora entiendo por qué... ¿Me explico? Entonces ya no estás siendo objetivo, porque ya estás atando cabos, haciendo conjeturas de que tu pareja es de cierta forma, porque, pues, por tal razón, y está saliendo en las pruebas. Entonces, eso ya es mezclar tus aspectos con los aspectos de otro. Y las pruebas que son psicométricas, que tienen ya respuestas predeterminadas como ABC, mucho, poco, nada, cosas así,
ya es menos la probabilidad de que tú puedas mezclar pues tus emociones en eso. Entonces, Cattell aquí, como quien dice, hizo bastante bien su chamba en empezar a generar este tipo de propuestas. ¿Sí vamos bien? Obvio, creo yo. Perfecto. Bueno, si se fijan bien en técnica P, es como él empieza a ir acomodando sus pruebas, ¿no? Somete al mismo sujeto a una serie de pruebas repentinamente durante un tiempo. Técnica Q, las pruebas se convierten en sujetos y los sujetos en pruebas. Técnica S, se correlacionan y se descomponen en factores. Entonces, es como decir, estos tres, técnica P, técnica Q, técnica S, es como decir, primero analizo al sujeto, ya, ok, el sujeto presenta conductas agresivas, conductas melancólicas, conductas qué sé yo, entonces, ¿cuándo las presenta? Cuando se siente triste, cuando se siente agredido, y empieza a establecer una relación o una correlación, como lo dice aquí en la técnica S, se correlacionan, es decir, tal conducta se relaciona con tal acción. Y es como empieza él a hacer la clasificación o el acomodo de las características, vaya, ¿no? De los rasgos, vaya, de la personalidad. Y bueno, para este autor, fíjense cómo define la personalidad. Dice, personalidad es aquello que nos, perdón, es aquello que nos dice lo que una persona hace cuando se encuentra en una situación determinada. Fíjense bien, ¿eh? Cómo es súper claro y concreto y es un tanto diferente a lo que los otros autores nos hablaban. Los otros autores nos hablaban de lo que nos diferencia, ¿no? De los demás, la característica personal, bla, bla, bla. Pero este autor dice, es aquello que nos dice lo que una persona hace, o sea, hablamos de conducta, lo que una persona hace cuando se encuentra en una situación determinada. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo, ojo, cuando, no sé, por decir un nombre, ejemplo, Berenice, no es lo mismo cómo se comporta Berenice en el salón, en ese ambiente, a cómo se comportaría a lo mejor cuando ella se siente amenazada. ¿Sí? Su conducta será diferente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la personalidad de ella es aquello que nos va a predecir el tipo de conducta que va a presentar ante tal situación. Entonces, volvemos a lo mismo, a la Pisco, no es igual cómo se comportaría a la Pisco en el salón de clases a cómo se comportaría con su novia, ¿ok? Son contextos diferentes, entonces, eso es la personalidad para Cattell, ¿no? Lo que nos dice cómo se va a comportar una persona ante cierta situación. Y lo hemos visto, hay personas que de repente nos da miedo a algo, ¿y qué pasa? Lloramos, gritamos, nos enojamos o corremos. ¿Mande? Ya, Sí, entonces vamos a reaccionar de distinta manera, ¿no? Entonces, para Cattell, esa es la personalidad. Bueno, lo maneja como una fórmula, una especie de fórmula, que es esta, y nos dice, R es igual a naturaleza y magnitud de la respuesta o conducta de una persona. O sea, quiere decir que la naturaleza o la magnitud de una respuesta de una persona es gracias o en función de qué? De S, que es la situación estimular en la que se encuentra, y de P o la naturaleza de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Para Cattell, fíjense bien, dice, la naturaleza y magnitud de la respuesta, o sea, cómo va a reaccionar un sujeto, cómo reacciona un sujeto, va en función o es gracias ¿a qué? A la situación estimular, la situación que está generando algo. Ejemplo, no sé, Jacqueline, lo decíamos la sesión pasada, Jacqueline puede reaccionar, a lo mejor llorando, ¿ante qué? Ante ese, o sea, ante una situación. A lo mejor alguien le dijo cosas, ¿no? Y Jacqueline reaccionó llorando. Pero fue gracias a qué? A que alguien le dijo cosas, o sea, esta es la situación estimular, alguien la ofendió y
a la naturaleza de su personalidad. Es decir, que su personalidad es una personalidad, digamos, relajada, tranquila. ¿Me explico? Pero a lo mejor, no sé, por decir un nombre, se me ocurre, déjenme ver al azar el grupo, ¿quién está? Cielo. Pero a lo mejor Cielo, alguien sucede lo mismo. La situación estimular es que alguien la agrede, la ofende, ¿ok? Pero esto lo va a llevar a reaccionar de alguna manera, más la naturaleza de su personalidad. A lo mejor su personalidad es más recia, más fuerte, más ríspida. Por ende, su respuesta a lo mejor va a ser darle unas cachetadas a la persona que la agredió verbalmente. ¿Me explico? Mientras que Cielo reaccionó de manera agresiva, Jacqueline reaccionó de manera, pues, ensimismada, o sea, más retraída. Eso para Cattell es lo que sería la personalidad, o sea, cómo va a actuar la persona bajo ciertas situaciones, ¿ok? Pero, por ejemplo, ese mismo ejemplo, mientras vemos a Cielo con una conducta más agresiva y a una Jacqueline con una conducta más ensimismada, más tranquila, digamos, ante una respuesta, ante una situación agresiva, ¿ok? Que es la S, decimos. Pero cambiemos el contexto. Ellas dos mismas, para sus parejas le dice Jacqueline, la pareja de Jacqueline le dice, Jacqueline, estás, oye, te quiero mucho, eres el amor de mi vida. Y Jacqueline, de acuerdo a su personalidad, va a reaccionar, ¿cómo? Pues a lo mejor muy cariñosa, ¿me explico? Mientras que Cielo le dice a su novio, te amo, eres el amor de mi vida. Esa es la respuesta. Más su personalidad, ella le va a decir, sí, yo también. Y ya. No es tan expresiva como Jacqueline. Eso es personalidad. Eso es cómo las personas van a actuar en cierto lugar bajo determinada situación. ¿Sí me explico? ¿Sí queda claro la personalidad según Cattell? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok. profe. ¿Ya entró Jacqueline? Si no, va a decir que estamos hablando de ella. Bueno, No, no ok. ha entrado, profe. ¿No? Chihuahua. Cielo sí, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Viento, cielo. Sí, soy. Todo lo que dijo. Es todo. No esperaba menos de ti, ¿eh? No esperaba menos. Bueno, ¿cómo Cattell va a evaluar la personalidad? Recordemos lo que decíamos al principio y su compañera hacía un súper comentario bastante bueno. Es cuantificar la personalidad. Entonces les decía, ¿cómo puedes evaluar la personalidad? Pues necesitarías ver qué es personalidad, cómo es la concepción de la personalidad, pero sin embargo, si le dices, la personalidad la puedes evaluar de acuerdo a las conductas que lleva el sujeto, dices, ok, entonces tengo que evaluar conductas para poder entender, ¿no? O poder evaluar la personalidad. ¿Y cuál es la unidad de análisis que nos maneja Cattell? El rasgo. Si se fijan, él también continúa junto con otros autores con los rasgos, ¿ok? Él no, en eso sí no varía mucho. Él también dice la unidad mínima de análisis, o sea, cómo vamos a analizar a la personalidad a través de los rasgos, ¿ok? Y el rasgo, ¿cómo se define? Se define como una tendencia relativamente permanente y amplia a reaccionar de una determinada forma. Supone una cierta regular de la conducta a lo largo del tiempo y de las situaciones. Ojo, el rasgo es una tendencia, dice, relativamente permanente. Quiere decir que no es estable. O sea, relativamente permanente es como que no es completamente estable. O sea, tendrá cierto grado de estabilidad, pero puede cambiar, ¿sí? Por ejemplo, el aprendizaje que ustedes tienen es relativamente permanente. ¿Por qué relativamente permanente? Porque quizás hoy
sabían algo de Cattell porque ya hicieron una tarea. ¿Me explico? Ya tienen un conocimiento de Cattell. Pero lo que estamos ahorita explicando, a lo mejor hay algo que no sabían, aunque ya lo hayan leído, aunque hayan hecho tarea. Quiere decir que su aprendizaje cambió, se transformó un poquito y dicen, mira, ya entendí por qué Cattell habla de la personalidad de esa manera. Entonces su aprendizaje se transformó. Por eso dice, fue relativamente permanente. O sea, no fue siempre estático. Es permanente, pero siempre está sujeto a nuevos cambios porque aprenderán cosas nuevas. Entonces, para Cattell el rasgo es así, es similar. Relativamente permanente y amplia, a reaccionar de determinada forma. ¿Qué quiere decir? Que si volvemos al ejemplo de Cielo y de Jacqueline, es que si Jacqueline en la conducta agresiva, Cielo en la conducta agresiva es relativamente permanente, cuando ella se siente amenazada, reaccionar de manera agresiva, a lo mejor a veces agresiva físicamente, pero a lo mejor a veces agresiva verbalmente, ¿sí? Y si para Jacqueline es muy común reaccionar de esa manera cuando se siente agredida, pues entonces eso es un rasgo de la personalidad, eso es un rasgo de Cielo y eso es un rasgo de Jacqueline. ¿Me explico? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Cielo, ¿cómo nos ha servido de ejemplo el día de hoy, eh? Qué bueno que entraste. Ay, no. Si sigues así, te vamos a hacer un descuento en la escuela. Ay, sí, por favor, Ok. Bueno, ok. Ya que entendimos o explicamos el rasgo, los rasgos se clasifican, ¿ok? Se clasifican en aptitudinales. Si se fijan, aptitudinales con P, ¿ok? No son con C, es con P, aptitudinales. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sea con P, aptitudinales, es hablar de cierta manera a futuro. Es como lo que eres capaz o lo que eres capaz de desarrollar en algún futuro. Por ejemplo, no sé, ahora Yulisa, para dejar un poquito descansar a Cielo y a Jacqueline. Yulisa, si yo le digo a Yulisa, Yulisa, tú tienes aptitudes para las pruebas psicométricas. ¿Qué significaría? Que a lo mejor ahorita todavía no cuentas con el conocimiento o las habilidades necesarias para el dominio de las pruebas psicométricas. Pero, como estoy diciendo, aptitudinal es de que ya tienes ciertas bases para que en un futuro tú perfectamente domines las pruebas psicométricas. Entonces, ahorita cuentas con lo básico, con lo necesario, pero aún así todavía no te alcanza para ser una experta en pruebas psicométricas. Pero seguramente lo que tienes ahorita más lo que logres en un futuro te llevará a ser una experta en pruebas psicométricas. ¿Sí me explico con la parte aptitudinal? Sí. Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, los rasgos aptitudinales son patrones de recursos que dispone el sujeto. Fíjense bien, patrón de recursos, son recursos para solucionar problemas que se plantean en la situación. Es decir, un rasgo aptitudinal es esa capacidad que tiene, o esa capacidad que tiene el sujeto en este momento para solucionar problemas. Pero ojo, porque eso es al momento. Se espera que en un futuro desarrolles mayores capacidades, ¿ok? Siguiente, rasgos temperamentales. Como su nombre lo indica, tiene que ver con el temperamento. Es lo que hace el individuo y cómo lo hace. Generalmente cuando se habla de rasgos se están haciendo alusión a estos. Normalmente cuando hablamos de rasgos nos vamos a los temperamentales, pero para Cattell no son los únicos, están los aptitudinales y los dinámicos, ¿ok? Los temperamentales tienen que ver exactamente con esa capacidad de responder. Volviendo al ejemplo de Cielo y de Jacqueline, el rasgo temperamental de Cielo ante una conducta que la lleva a sentirse agredida, pues ¿cuál es su rasgo temperamental? Agresivo, ejemplo, ¿no? Y el de Jacqueline, pues es temeroso, por así decirlo. Pero cuando hablamos de cuestiones
no sé, de emocionales, pero en el sentido del afecto, cuestiones afectivas como el amor, pues a lo mejor el de Cielo, su rasgo temperamental es como evasiva. Dice, ni yo a mi novio, ni todo el amor, ni todo el dinero. Mientras que a lo mejor Jacqueline dice, sí, yo con todo el amor y todo el dinero a mi novio, no pasa nada. Entonces, esos son los rasgos, ¿me explico? ¿Sí? Sí, profe. Cielo, es un ejemplo, ¿eh? Yo no digo que no seas expresiva con tu novio, ¿eh? Después no quiero que te corte el novio o que lo cortes y digas, fue por culpa de Jared. Eso va a venir pasando. Pobre muchacho. Ok, bueno, tercer rasgo, rasgo dinámico. Están en la base motivacional de la conducta. ¿Por qué el sujeto hace lo que hace? No sé, volviendo a Cielo, ¿por qué Cielo es evasiva en la parte afectiva? No sé, ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor tuvo un exnovio, o ha tenido dos exnovios y los exnovios le han puesto el cuerno, la han ilusionado, ella pensó que estaba en las mejores relaciones del mundo y resulta que no, y pues la traicionaron con sus mejores amigas, así como Panini, ¿no? Y y ella entonces ahora es mucha más cautelosa en ese sentido. Bueno, esa puede ser un rasgo dinámico, la experiencia, el factor motivacional de por qué ella es pues reservada en las cuestiones afectivas. ¿Ok? ¿Sí queda más o menos claro los rasgos dinámicos? Sí. Sí. Ok, perfecto. Es como la situación o el por qué la llevó a hacer de esa manera, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. O sea, la causa, la etiología, el origen del por qué. Ok. Sí, sí. Es como, miren, cuando ustedes van a valorar, estoy seguro que quizás en un año más los van a mandar a hacer entrevistas o evaluaciones. Bueno, quizás evaluaciones no, pero entrevistas quizás sí, a personas que son violentadores, ¿no? Específicamente en la familia, violentadores en la familia. Cuando ustedes hagan la entrevista a ellos, se van a dar cuenta que el común denominador de los violentadores familiares que los manda un meca, o sea, es como decirle, le dicen a ellos, o te vas a terapia o te vas a la cárcel. Entonces, ¿qué dicen los violentadores? Pues mejor me voy a terapia, entonces van a terapia. Y normalmente ustedes los van a recibir y les van a hacer la entrevista. ¿Cuál es el común denominador de los violentadores? Que también fueron El, violentados. ajá, sí, que también fueron violentados. ¿De qué forma? A lo mejor físicamente, golpes, pero también a lo mejor psicológicamente. Cuando el papá, perdón por la palabra y va a quedar grabada en video, pero cuando el papá le decía, eres un estúpido, eres un pendejo, las cosas no se hacen así. Eso también es una forma de violencia. Entonces, a veces, de acuerdo a la estructura de la personalidad o cómo se está construyendo la personalidad del sujeto, a veces es todavía mucho más doloroso la violencia psicológica que la violencia física, ¿sí? Porque la violencia física, pues bueno, pues vaya, es dolorosa y todo, pero la violencia psicológica te derrumba estructuras, te derrumba tus factores motivacionales, te derrumba tu autoconcepto, tu autoestima, la empatía incluso. Entonces, no quiere decir que uno sea más importante que otro, no, no, no. Pero a veces, en algunos casos, hasta la violencia psicológica es peor todavía. Entonces van a ver ese común denominador en ellos. Y que por más que quieren evitarlo en su familia, pues ya traen ese factor predisponente de que pues, lo vivieron, lo vuelven a revivir ahora en su propia familia. Entonces, ¿sí queda más o menos claro hasta ahí? Sí. Ok. Bueno. Ahí está. Clasificación en función de otras dimensiones. Otras dimensiones para la clasificación. La personalidad según Kate. Comunidad. La comunalidad. Es el grado en que cada rasgo es aplicable a la mayor parte de la población. Es decir, como lo decía Eysenck en el pasado, ¿se acuerdan? Hay rasgos que son específicos del individuo y hay rasgos que son comunes en un grupo. Entonces, aquí, Cattell habla también algo similar. Hay rasgos de la personalidad que son de comunalidad, es decir, en pocas palabras, que comparten con un grupo, vaya.
Las familias tienen rasgos de comunalidad. ¿Por qué? Porque como conviven gran parte del tiempo, porque han crecido a lo largo de los años juntos, van a compartir rasgos. O sea, es como el papá enfermo ha enfermado a los hijos, ¿no? El papá alcohólico, gracias a esa enfermedad, ha logrado enfermar a la esposa y a los hijos. Entonces, generan rasgos en comunes. A eso se le llama comunalidad. Y origen son las condiciones determinantes del patrón de conducta que se define el rasgo. Pueden ser constitucionales, es decir, asociado a cuando ya el individuo las tiene en su propio organismo, como las genéticas de Eysenck, por ejemplo. Y las ambientales, que esto tiene que ver con las sociales, es decir, cómo la comunidad, el grupo social, contribuye a la generación de este tipo de rasgos de origen. ¿Ok? O sea, rasgos de origen son genéticos o ambientales, o sociales, en pocas palabras. ¿Sí? Sí. Ok. De significación. Dice que estos son en base al peso y significado de cada rasgo en la estructura de la personalidad. Esos son. ¿Cuáles son? Superficiales y causales. Los superficiales es el rasgo que traduce la presencia de conductas que suelen aparecer juntas en diversas ocasiones, aunque no siempre covarían. Indican que existen irregularidades en la conducta. Un ejemplo de estas superficiales es, por ejemplo, la ansiedad con algo más. Les decía, la ansiedad es normal, es sano que vivamos ansiedad. Pero cuando la ansiedad ya no es controlada y se asocia, por ejemplo, a una respuesta agresiva, ¿sí? Ahí estamos hablando de de tipo superficial, es decir, que hay presencia de una conducta que aparece aunado a otra especificación. Entonces, la ansiedad no tendría por qué detonar conductas agresivas, pero hay personas que nos sentimos ansiosas y de repente empezamos a aventar cosas, ¿no? Y es que no encuentro mi libreto, qué sé yo, y bueno, detona ese tipo de conductas. Eso se le llama superficiales. Mientras que las causales, estas, dice, vienen definidos por los focos de covariación existentes entre la conducta constitutivos del rasgo superficial. Dan cuenta de la regularidad de la conducta. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, las causales. Las causales dice que son, son aquellas conductas, vaya, ¿no? Este tipo de conductas que te lleva a reaccionar de manera regular. A lo mejor cuando estás ansioso, las superficiales cuando estás ansioso puedes reaccionar de manera agresiva, pero a lo mejor puedes reaccionar, no sé, llorando o qué sé yo. Pero las causales es que siempre que se presente la ansiedad, siempre se va a presentar la otra conducta. Entonces, siempre que tengas ansiedad, vas a responder, o muy comúnmente vas a responder de manera agresiva, o muy comúnmente vas a responder de manera, no sé, melancólica, vas a llorar. Entonces, por eso habla de causales y que son conductas regulares, o sea, se presentan muy comúnmente. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Al principio les decía que este autor, Cattell, buscaba clasificar características para poder entender, ¿no? a la personalidad. Por eso él se va a las conductas. Para poder entender o estudiar la personalidad, pues tendrías que estudiar primero las conductas. Es como la manifestación. Y dice que esta conducta puede ser observada y cuantificada o registrada mediante 3 tipos de datos, que son los datos L, que estos son los que el sujeto, las conductas que el sujeto lleva en su vida cotidiana, lo que comúnmente haría, vaya. Entonces, las conductas que comúnmente haría son altamente significativas para la personalidad, ¿ok? Las conductas Q dice que son basadas en cuestionarios que dan información sobre uno mismo. ¿Y qué los clasifica en el Q? Y busca entender la deseabilidad social, o sea, lo que a ti te gustaría hacer. Entonces, ojo, mientras que el L es conductas que comúnmente llevas a cabo en tu vida cotidiana, el Q es como esos deseos, lo que te gustaría hacer, ¿no? El ideal, vaya. Esas necesidades también tienen que ver con la personalidad, porque ojo,
Hay personas que de repente dicen muchas mentiras, son mitómanas, digámoslo, ¿no? Pero bajo la perspectiva de Cattell, entonces es un ¿por qué? ¿Por qué es mitómano? Y encontramos que tiene una deseabilidad social. O sea, a lo mejor él desea tanto tener un cierto estatus social, un cierto nivel social, una cierta aceptación social, que no encuentra otra forma de cómo acercarse a un grupo social más que a través del engaño. Entonces, distorsiona esa realidad. Miente para poder ser aceptado y sentirse seguro en cierto contexto social. En Es algún momento... cierto, ¿Mande? es muy cierto eso porque yo tenía, bueno, en la prepa, yo les Ajá. había contado que tenía una amiga que era muy mitómana y ella lo hacía, pues ella decía que tenía lujos, que su mamá era modelo, que su papá empresario, todas esas cosas, y pues en realidad no tenía nada de eso y lo hacía como para tener un estatus bien y ser aceptada pues ahí, y pues no, era una mitómana. Sí, 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 eso va en función de sus necesidades existenciales, ¿no? Emocionales. Por eso ella tenía una deseabilidad social. Yo quiero ser, yo quiero pertenecer, quiero estar, y hace lo que necesita. Eso es un ejemplo. Entonces, bueno, el L conductas de la vida cotidiana. Q es como las necesidades, ¿no? El ideal, lo que quisiera hacer el individuo. Y los T, el T, perdón, basado en pruebas objetivas en la que oculta el sujeto su propósito. Ejemplo, perdón, análisis, presión de escritura, etcétera. ¿Se acuerdan que les dije que cuando ustedes hacen una prueba una prueba proyectiva, nunca marquen mucho el lápiz contra la hoja? ¿Ok? Porque eso es una conducta. Para Cattell podría decir, la conducta es marcar mucho el lápiz o la pluma en la hoja. Eso es una conducta. Y eso se procesa en los datos T. ¿Qué significa que una persona marque demasiado la hoja a través del lápiz o de pluma, qué sé yo? Agresividad. Entonces, eso es una característica que oculta al sujeto, ¿sí? No está latente, no en ese momento está siendo agresivo, sino que está canalizando una conducta agresiva a través de la presión cargada de la pluma con la hoja. A eso se refiere con los datos T. ¿Sí me explico? Sí. Ok. Bueno, esto ya es un ejemplo. Hasta aquí, muchachos, ¿hay una duda? No, profe. No. Ok, vamos a ver el último punto que me interesa porque ya nos pasamos como 6 minutos. Es los tipos de actitudes. ¿Se acuerdan que veíamos hace un ratito las aptitudes con P? Ok, que Sí. decíamos que era como la capacidad que tienes ahorita, que vas a desarrollar mayores capacidades para un futuro. Bueno, también él habla de actitudes. Las actitudes es lo que en ese momento tú haces, o sea, es como tu actitud, cómo actúas ante tal y cual situación. Y los tipos de actitudes se dividen en ergio y sentimientos. Ergio es la tendencia innata a reaccionar de un modo específico ante determinados objetivos. El ergio es como innato, es por nacimiento, ¿sí? A un niño que acaba de nacer ¿cómo se llama? De manera innata, busca la succión, ¿no? Le acercas la mama o el biberón y de manera innata hace succión, ¿no? Para alimentarse. Ese es un tipo de actitud innata. El hecho de huir de un peligro es algo innato, ya está predeterminado. Pero los sentimientos, bueno, dentro del ergio está el son, que son sexo, seguridad, miedo, autoafirmación, supongo que es aquí segregarismo, ¿no? Gregarismo, exploración, protección, constructividad, belicosidad y narcisismo. Es decir, todo lo que es principios de supervivencia está en el ergio, o sea, en lo innato. Pero en los sentimientos ya son actitudes que la misma sociedad o las mismas relaciones sociales llevan a que aprendas, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles son los sentimientos?
el sentimiento religioso, las reglas, la ética, etcétera, eso es algo aprendido. Entonces, la actitud de un individuo es innata, a través de Ergio, o sea, es innata, ya naciste con eso, y a través de los sentimientos. Los sentimientos, por ejemplo, el amor es un sentimiento. ¿Nace de qué? De la interacción humana, ¿ok? Cumplir esas necesidades te lleva a tener amor sí, alguna emoción hacia una persona, entonces eso se convierte en un sentimiento. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, ¿No? ¿Seguros? sí, profe. Ok, pues Oigan. bueno, hasta aquí llegaríamos con esta parte. Si hay alguna duda, pues igual me lo hacen saber en el grupo o algo, en personal, y con gusto les respondo a sus preguntas. Ya pueden ir trabajando la siguiente semana, ya está en la plataforma. Igual, cualquier duda, estamos al pendiente. ¿Mande? Ok, muchachos, entonces, ¿no hay duda? No, profe, todo bien. No. Ya No. está, pues entonces hasta aquí llegamos. Cuídense mucho, nos vemos y estamos al pendiente por el grupo, ¿ok? Bye, igualmente. Bye. Está bien. Bye, bye, bye.